Por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Recuerden que ya no puedo ver yo el chat. No lo tengo habilitado para tener la pantalla completa. Así que bueno, empezamos con, este es el programa Spot. La sigla significa, bueno, está en francés, pero significa en castellano satélite para la observación de la Tierra. Y este programa, por supuesto, fue definido por el Centro Nacional o la Agencia Espacial, digamos, de Francia, en colaboración con otros países, principalmente Bélgica y Suecia. Ahí van a ver también el nombre de Spot Image y de este Centro Nacional de Estudios Espaciales, los logos. Spot Image es una empresa vinculada al Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Es uno de los programas tradicionales, digamos, más conocidos, con mayor historia en la observación terrestre, y vamos a ver las diferencias, por ejemplo, con los programas anteriores, por ejemplo, el Landsat norteamericano. Bien, recordarán que Landsat había puesto en órbita el primer satélite de la serie ERST en el año 72, por su parte la NES, o sea, la Comisión, el Centro de Estudios Espaciales de Francia, inició sus operaciones en el año 1986 con el primer Spot. Llegamos hasta ahora que, digamos, están disponibles las imágenes del Spot 7, que fue lanzado en el 2014. Ahí tienen la serie completa del programa Spot. Recuerden siempre que el programa de observación de la Tierra, los programas satelitales, involucran no solo el estamento espacial, que son los satélites que están orbitando con los sensores instalados a bordo, sino también toda la otra infraestructura terrestre y de comunicaciones, ¿no es cierto?, con antenas terrenas, con estaciones terrenas, que permiten monitorear los satélites y además comunicarse con ellos y recibir las imágenes que se registran de la superficie terrestre. Por supuesto, eso tiene toda una organización, presupuesto y demás, que involucra entonces un programa espacial. En este caso, específicamente para la observación terrestre. Perdón. Allí tenemos, perdón, ahí está, la generación de los tres primeros spots, el 1, 2 y 3. Decíamos que el primero fue lanzado en el año 86, ahí tienen la referencia del proyectil o el lanzador, que es un Ariane 1, y programada en la altura de órbita, esta fue desplazada, digamos, ligeramente hasta los 822 kilómetros en el año 2003. Recuerden que en todos los casos son órbitas circulares, cuasi polares y heliosincrónicas, ya saben lo que significa esto, con una inclinación de 98.7 grados, eso es respecto al ecuador, están ligeramente inclinados. En la órbita me refiero. Luego el Spot 2, lanzado en el año 90, que tenía prevista una vida de 3 años, pero funcionó casi 20, o sea que fue un éxito en ese sentido. Y luego, ya en el 2009, se hizo, recordarán, yo hice referencia en otro momento a una maniobra de desorbitación. Eso es descender, digamos, hacer descender el satélite a una órbita de menor altura, para lo cual usa el combustible, ese hidracina que ya había comentado en otro momento también, que tenía, digamos, el resto del combustible, ese sólido, en el satélite para colocarlo en una órbita, fíjense ahí, de 600 kilómetros de perigeo. Recuerden que es de la órbita, digamos, el sector que está más próximo a la superficie terrestre. De manera que lo que hacen es acelerar digamos, el tiempo en que el satélite se va a desintegrar luego en la atmósfera.
Luego el Spot 3, porque si no, eso dura ahí, como ven, 200 años orbitando si no se hace esas maniobras de desorbitación, o sea, de descenso a una órbita de menor altura. Luego el Spot 3 se lanzó en el año 93 y funcionó hasta noviembre del 96. Y vamos a ver cuál era el sensor que tenían instalado esa serie de los 3 primeros satélites Spot, que se denomina ARB en castellano, en español, y HRV en inglés, y eso significa en inglés High Resolution Visible o alta resolución en el visible. Fíjense las bandas, 10 metros en el pancromático, va de 0,5 a 0,73, estamos desde el verde al rojo. 20 metros, estamos hablando de la resolución espacial y espectral, ¿no? 10 metros, dijimos, el lado de la porción de terreno registrada por un detector y que luego configura un píxel en la imagen. Y 20 metros en multiespectral. Ya cuando vimos cámaras digitales, recordarán del uso de la matriz de Bayer que hace, digamos, perder resolución. O sea, cuando yo trabajo de manera monocromática, una sola banda, puedo obtener una resolución mejor. Al generar imágenes en color o multiespectrales, pierdo resolución. Y ahí podemos ver que el ARB2, o sea, el pancromático es el ARB1. El ARB2 tiene 3 bandas, uno en el verde, otro en el rojo y otro en el infrarrojo cercano. Ahí están las longitudes de onda. El verde es 0,5 a 0,59, el rojo de 0,61 a 0,68 y el infrarrojo cercano de 0,78 a 0,89 micrones. La diferencia del Spot respecto a los primeros Landsat, primero es que el registro se hace usando un barredor de empuje. Eso lo vimos para el último Landsat. Eso significa que tiene la cantidad de detectores suficiente para barrer el ancho predefinido de la superficie terrestre. O sea, a medida que orbita, se va registrando como si fuese una cámara continua. Siempre hago la referencia a, digamos, cosas que vimos ya en fotogrametría. Entonces, hay que diferenciar, porque fíjense que ahí cada una de las miras, porque tiene dos, o tenía dos, perdón, tiene un espejo orientable, dice, por telemando. Eso significa que cada una de las miras puede registrar lo que está sobre el nadir o con una inclinación. Ahora vamos a ver con qué inclinación. Ese espejo no hacía el barrido como en el caso de los Landsat, que si recordarán, en los primeros ERS y luego hasta el Landsat 7, el barrido era perpendicular a la dirección de la órbita del satélite, o sea, la dirección del desplazamiento del satélite. En este caso, ese espejo es al solo efecto de variar el ángulo de observación. El barrido se hace siguiendo la trayectoria del satélite. Entonces, ahí tenemos, digamos, la luz que proviene de la superficie terrestre o la energía radiada o reflejada, el espejo, que es el que direcciona, digamos, la luz proveniente del sector que se está registrando, pasa por una óptica y luego una serie de espejos que envían la radiancia a los detectores. Ahí tenemos dos grupos de detectores, uno perteneciente al pancromático y otro al multiespectral. En realidad el multiespectral tiene 3 líneas de detectores, porque recordarán que lleva un filtro para seleccionar la longitud de onda correspondiente según sea la banda. Entonces, ahí podrán ver que
a medida que el satélite se desplaza sobre la superficie terrestre, en las gráficas están presentadas la mira vertical y la mira lateral. Como ya les dije, son dos miras, o sea, dos sensores que trabajan simultáneamente. En el caso de la situación en que los dos sensores estén mirando casi al nadir, hay un pequeño ángulo entre esas dos miras que es de aproximadamente 1,8 grados, de manera que mirando los dos casi en el sentido nadiral, las miras me refiero, se puede obtener una faja de terreno, una faja de observación de 117 kilómetros con un recubrimiento lateral entre ellas de 3 kilómetros. Eso permite obtener un registro completo del globo terráqueo con una repetitividad de 26 días. Esa sería la resolución temporal. Quiere decir que en esos 26 días el satélite hace 369 ciclos. Cada uno de esos ciclos, o sea, lo que demora en hacer un ciclo o completar una órbita es de 101,4 minutos. Eso dado que digamos, entre trazas adyacentes, recuerden que el satélite está permanentemente orbitando y la Tierra se mueve. La distancia entre dos trayectorias paralelas, una forma de decir, es de 108 kilómetros en el ecuador. Eso varía según la latitud, por supuesto. Y la mira lateral tiene la posibilidad de variar el ángulo, o sea, recuerden, tenemos dos miras, cada una de ellas puede mirar al nadir o desplazarse con un ángulo que vamos a ver ahora a continuación. De manera que, como les decía, si están las dos mirando al nadir, cubren 117 kilómetros, porque en realidad cada ancho de barrido es de 60 kilómetros, de cada mira. Pero si trabajan las dos simultáneamente, mirando sobre el nadir, tenemos 117 kilómetros, dado que tiene una superposición lateral de 3 kilómetros. Entonces, digamos que para registrar pasadas vecinas u órbitas vecinas, el satélite o la mira tiene la opción de moverse un determinado ángulo. Y ese ángulo no debe superar, digamos, un ancho de faja de 450 kilómetros. Entonces, ese ancho de registro, si está mirando al nadir, es de 60 kilómetros, como les decía. Pero si se inclina con el máximo ángulo, ese ancho es de 80 kilómetros aproximadamente, dado que obviamente hay un cambio en la perspectiva. Al mirar inclinado, la mira va a obtener un registro de una porción de mayor dimensión, o sea, de 80 kilómetros, un ancho de barrido mayor. Entonces, ahí tenemos, ya hablamos de el tiempo de revisita o resolución temporal, dijimos 26 días, ¿no? Los 369 ciclos de 101,4 minutos cada uno. Eso es si las dos miras están observando sobre el nadir. Pero eso es una resolución temporal relativamente baja. O sea, si hay fenómenos que ocurren en menor tiempo, no es posible hacer el seguimiento de dicho fenómeno. Para lo cual, Spot previó, digamos, la utilización de esta mira lateral. Eso hace que, dependiendo de, digamos, el ángulo con que se varíe una de las miras, o sea, siempre hay una mira que está observando sobre el nadir, sobre la vertical, pero la otra se varía para que observe pasadas vecinas. Entonces, es un mismo punto, puede ser observado 7 veces si está a nivel del ecuador y 11 veces si está a la latitud de 45 grados, ¿no? Ya sea norte o sur.
O sea que tiene, digamos, la capacidad de pasar 157 veces, lo que corresponde a un promedio de 2,4 días. O sea que va de un día a 4 días. Si se fijan, ahí tienen en la gráfica de arriba a la derecha eh, la trayectoria del satélite en el día que figura como D. Y luego, hacia un lado tengo 5 días después, 10 días después, o hacia el otro lado, 5 días antes. Y abajo podemos ver la gráfica que para el caso de la latitud cero, o sea, sobre el ecuador, digamos, la distancia entre las trayectorias vecinas es de 108 kilómetros y puede, digamos, registrar pasadas que corresponden hasta 16 días. Mientras que en latitudes de 45 grados, recuerden que digamos, cuando las órbitas se juntan casi en el ecuador, digamos, a medida que la órbita se va acercando entre ellas, la cantidad de veces que se pasa por un mismo punto es mayor, o sea, es menor, mejor dicho. O sea, tengo la posibilidad de ver más veces ese mismo punto. De manera que a los 45 grados la distancia entre pasadas vecinas es de 76 kilómetros. Por eso es que tengo la posibilidad de, digamos, 25 pasadas. Bien, además de esa mejora en la resolución temporal dada por la mira lateral, también es posible, obviamente, obtener paralajes a partir de observaciones desde dos centros de perspectiva. Allí están viendo una gráfica en la que para 2 días diferentes el satélite observó la misma porción de terreno, pero desde centros de perspectiva diferentes, quiere decir con la mira inclinada. Podría ser una sobre la vertical y la otra con uno de los ángulos que vimos recién. O sea que yo te podría ver el día D, a ver, yo le pongo acá, por ejemplo. Si ven el cursor, el día D, y luego el día, 5 días posteriores, yo podría estar observando, mejor dicho, el satélite observando sobre la vertical, y también la otra mira observando digamos, la misma porción de los que se registró 5 días antes. Lo mismo 10 días después o 15 días después. De esa manera se puede obtener visión estereoscópica y obviamente generar modelos digitales de terreno. O sea, no solo puedo ver en estereoscopía en 3 dimensiones, sino que al registrarse las paralajes, cuestión que vimos ya en fotogrametría, yo les decía que todo lo que vimos en fotogrametría es válido para el resto de los sensores de los multiespectrales, los barredores, ¿no? Entonces, esa paralaje nos da información de la elevación. Ustedes recordarán desplazamiento del relieve, la fórmula de paralaje y demás. Entonces, yo puedo, además de observar en 3 dimensiones, obtener los valores de elevación del terreno. Bien, hay otro aspecto, otro parámetro que ustedes ya conocen, que es la relación BZ, que es la relación base-altura. Recordarán, eso lo vimos para los vuelos fotográficos. La base era la distancia entre 2 tomas sucesivas y z la altura de vuelo. Digamos, de manera análoga, la base en este caso sería la distancia entre las órbitas desde donde se registraron con la mira lateral la superficie terrestre, se registró una imagen. Bueno, esa relación BZ va de 0,53 como máximo a 0,13 y a los 45 grados esa relación BZ va de un máximo de 0,56 a un mínimo de 0,09.
por supuesto, todo eso con diversas aplicaciones, por ejemplo, topografía, geomorfología, hidrología y demás, todo a partir de modelos digital del terreno y obviamente la observación en 3 dimensiones. Volviendo un poquito, ¿qué significa esa relación BZ, base-altura? De 0,53 como máximo, ese número sale, voy a volver hacia atrás, de la relación, perdón, primero es para el Ecuador, es de 0,53 y de 0,13. 0,53 sale, fíjense que son 1, 2, 3, 4 órbitas, o sea, si yo multiplico 108 por 4 y a ese valor le divido los 822 kilómetros de altura de órbita, voy a obtener el valor de 0,53. Por su parte, si divido 108 en la altura de vuelo, o la altura de órbita, voy a obtener el valor de 0,13. Mientras que para el caso de la latitud de 45 grados, yo tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 órbitas, o sea, 76 por 6, dividido el valor de la altura de órbita del satélite o altura de vuelo, me va a dar el máximo de la relación BZ de 0,56. Mientras que si divido 0,76 en la altura de vuelo de 822 kilómetros, me va a dar este valor de 0,09. Bueno, ahí tenemos la gráfica de arriba a la izquierda, es una representación de las trazas descendentes. Recordarán, en todos los casos se denomina nodo descendente porque es de norte a sur, el satélite orbita de norte a sur, y opera solo durante el día, obviamente cuando tiene iluminación la superficie terrestre a través del, digamos, por el Sol. Y recuerden, ese es el concepto de heliosincrónico. El concepto de heliosincrónico está vinculado también con que el plano orbital tiene que estar en un ángulo similar a la dirección de los rayos de luz del Sol, de manera que se sincroniza perfectamente para obtener la mayor radiancia a partir de los objetos de la superficie terrestre. Allí está, bueno, mostrando las trazas durante el día, las 24 horas, y la cantidad de órbitas, en realidad, ahí dice 14 órbitas, en realidad son 14,13 aproximadamente órbitas, no es un número entero. Eso sale obviamente de dividir la, digamos, la longitud que tiene el círculo máximo, o sea, el ecuador de la Tierra, que es de aproximadamente 40.000 kilómetros, por la distancia entre las trazas del satélite cuando orbita. Entonces, esa es la cantidad de órbitas diarias. Lo mismo para el caso del valor de los 369 ciclos que hace el satélite en esos 24 días de resolución temporal, ¿no? Con la mira vertical solamente, o las dos miras mirando al ladito. Y también como Landsat, que tenía el WRS, o sea, el sistema de referencia para el programa Landsat, SPOT tiene su propio sistema de referencia, que es el GRS, Sistema de Referencia en Grilla, y con eso es posible identificar la posición de, digamos, el centro de cada una de las imágenes que provee Spot Image, la empresa, a los usuarios. Y eso está basado en un sistema fila-columna, tal cual el de Landsat, y ahí tenemos K son las filas, perdón, las órbitas, y J las filas. Y ahí tienen la representación de una porción de del sector norte, digamos, o la región norte del país,
Y para el caso de la Argentina, toda la parte continental de la Argentina está cubierta por las órbitas K672 a K703 y las filas J392 a J464. Entonces, si ustedes quieren ubicar o solicitar una imagen de un sector, por ejemplo, parte de la provincia de Salta, o digamos, algún sector, porque son 60 kilómetros de ancho, o 117, tendrán que recurrir obviamente a la guía esta de la grilla. Haciendo analogía, sería como el fotoíndice en el caso de los bonos fotográficos. Bien, pasando a la generación del Spot 4, este satélite se diseñó en sinergia, quiere decir que está coordinado con otro grupo de satélites denominados Helios, digamos la generación del Helios 1, que son satélites, ahí abajo tienen la referencia, yo simplemente les comento en general. Son satélites militares con mayor resolución espacial. Ustedes saben que los desarrollos normalmente ocurren, estos desarrollos tecnológicos, con fines bélicos, desgraciadamente. Pero bueno, eso se hizo digamos, con participación no solo de Francia, sino también de otros países como España, Italia, Bélgica en general, digamos, países de la Comunidad Económica Europea. Los satélites de Helios se lanzaron, por ejemplo, el 1 en el año 95 y, digamos, la capacidad que tenía es de visión en días claros, significa en días con una buena iluminación por parte del sol, que no hubiese efectos de dispersión por parte de la atmósfera. Luego el 1B en el año 99 y que después pasó, digamos, quedó fuera de servicio a partir del 2004. Y después está la segunda serie de Helios, lanzado en el 2004, el 2A, el 2B en el año 2009. Y todos son satélites idénticos, dado que tienen un sensor con una resolución espacial, fíjense, de 35 centímetros, una altísima resolución espacial. Bien, yendo al Spot 4, lanzado en el año 98, de nuevo ahí tienen el lanzador o el proyectil que lo pone en órbita, el Ariane 40, y el Spot 4 efectúa un ciclo de 369 órbitas en 26 días. Valores que ya lo conocen, ya lo vimos para los 3 primeros spots. De manera que tiene la misma resolución temporal, o sea, 26 días con la órbita, perdón, con la mira, con ambas miras mirando al nariz. Por supuesto, órbitas cuasi polares, heliosincrónicas, y el nodo descendente, o sea, la hora 10:30 es la hora universal, digamos, el momento en el que pasa sobre el ecuador, considerando la hora universal, como les decía. Ahí tienen arriba a la derecha una representación del concepto de heliosincronismo de los satélites, es válido para este programa u otros programas, de manera que el satélite, digamos, está operando cuando se encuentra en esa posición con la cara iluminada de la Tierra, y en el caso de que el plano orbital tenga un ángulo constante en relación con la dirección de la luz del Sol. Eso hace que siempre pase el nodo descendente a la misma hora por el ecuador, ¿no? O sea, todo coordinado con los días, digamos, ¿no? Bien, el instrumento que portaba la generación 4 de Spot se denominó ARBIR, significa alta resolución en el visible e infrarrojo. En inglés, en vez de A, sería HRBIR,
R, porque de high o de alta resolución, 10 metros en el canal monoespectral, nada más que en este caso, solamente registraba el rojo, o sea, dentro del pancromático solo el rojo. Recordarán que la serie anterior tomaba desde el verde hasta el rojo. Acá el canal pancromático solamente registraba el rojo. Luego, digamos, el componente multiespectral o la resolución multiespectral con 4 bandas, verde, rojo, infrarrojo cercano y luego el infrarrojo medio. Y otros instrumentos que se incorporaron a la serie del Spot 4 fueron un Pastel, se llamaba, que es un sistema de telecomunicación láser, es un sistema óptico, pero que permite comunicación, o sea, retransmisión de datos, y el otro que es muy importante, que es el Vegetación o Vegetation 1, que eso fue desarrollado por el Centro Espacial de Cannes, y que es un sistema que funciona con 4 bandas, ahí lo pueden ver en la tabla que sigue, 4 bandas espectrales, usa una óptica telecéntrica, es en todos los casos para garantizar una resolución baja en el sentido espacial de 1 kilómetro, pero con un cubrimiento de 2.250 kilómetros de ancho. Vean digamos, el ancho de barrido que tiene, muy grande, y eso permite una repetitividad diaria en latitudes templadas. Latitudes templadas son las latitudes que están a los 40 a 60 grados de latitud, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, en esas regiones hay una repetitividad diaria. En el Ecuador ya no alcanza a ser diaria, pero anda muy próximo. Entonces, ahí tenemos, estamos viendo el Spot 4, pero también es válido para el Spot 5 porque portaba este otro sensor llamado Vegetación. Uno para el Spot 4, dos para el Spot 5. Bandas espectrales, como ven ahí, 4, cuáles son, digamos, la región del espectro de 0,45, y tenemos azul, verde, rojo e infrarrojo cercano. O sea, banda 0 es el azul, banda 2 el verde, banda 3 el rojo, banda 4 infrarrojo cercano. La resolución espacial, 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. El ancho de barrido de 2.250 kilómetros. Ahí dice dinámica de la imagen, en realidad la resolución radiométrica de la que ya hablamos, recordarán, en los satélites Landsat, en la mayoría de ellos era de 8 bits, o sea, 256 niveles digitales. Para este caso es de 10 bits, o sea, 1024 niveles digitales, una mayor resolución radiométrica, y la repetitividad de un día, esto garantizado para los sectores templados de la superficie terrestre, del globo terráqueo. Luego, la tercera generación del Spot 5, lanzado en el año 2002, todos ellos en general se lanzaban de la Guyana francesa, hay algunas diferencias en ese sentido, pero bueno, son parámetros, o mejor dicho, información adicional. También diseñado en sinergia con el Helios 2, que ya vimos la serie 2 de Helios, esos satélites militares, y en este caso portaba un instrumento denominado ARG o HRG, según lo digamos en la sigla en español o en inglés, o sea, alta resolución geométrica. Fíjense, un supermodo en el pancromático de 2,5, esa es resolución espacial, en el rango de 0,48 a 0,71. O sea, estamos hablando ahí de azul hasta el rojo. O sea que ahí está casi el pancromático completo. 5 metros en el pancromático, la misma rango de longitud de onda,
y 10 metros en el multiespectral o multibanda. Fíjense que teníamos antes 10 metros en pancromático y 20 en multiespectral, aquí ya tenemos 5 en el pancromático, 10 en el multiespectral y 2,5 en el supermodo. ¿Qué significa eso de supermodo? Está explicado allí en la parte de abajo. Eso es lo que ya vimos en las cámaras digitales. Y de hecho yo les diría que en las cámaras digitales se copió la tecnología que ya había implementado Spot, o sea, ya había probado en otro momento y luego implementado en el Spot 5, que es eso de dos grupos de detectores, recuerden esa matriz de detectores, que están desplazados medio detector, o sea, un semipíxel se llama, de manera que se puede obtener una resolución mejor, o sea, en 2,5 metros, a partir de detectores que registran una porción de terreno de 5 metros de lado. Entonces, al desfasarlo, eso recordan, repasen en las cámaras digitales, perdón, y van a ver esa tecnología que, como les digo, viene heredada del programa Spot, específicamente de la generación del Spot 5. Y también, como ya vimos, llevaba el Vegetation 2 o el Vegetación 2, que era el sucesor del 1 del Spot 4. ¿Qué otro sensor portaba el Spot 5? Es este HRS o ARS, que es alta resolución estereoscópica, que es un instrumento dedicado al registro simultáneo de pares estereoscópicos, en realidad de estereoscopía de manera continua. Volvemos al tema de las cámaras digitales. Ustedes podrán ver que Spot 5 incorporó esta tecnología y luego las cámaras digitales de barrido continuo copiaron la tecnología. Entonces, fíjense que en realidad dice ahí adquisición simultánea de pares estereoscópicos. En realidad no son pares estereoscópicos, ahí está, la redacción no es de lo más alegre. Es en realidad un registro estereoscópico continuo. Fíjense que tiene dos miras, una que observa hacia adelante y otra hacia atrás, en ambos casos con una diferencia, o sea, con un ángulo de 20 grados respecto a la vertical, o sea, al nadir, pero nada más que en una dirección, mejor dicho, hacia adelante y hacia atrás. Esto seguramente les hace acordar a las cámaras digitales de barrido continuo, ¿no? Que tenían una óptica hacia adelante, una al nadir y otra hacia atrás. Acá solamente una hacia adelante y otra hacia atrás. De manera que a medida que el satélite va orbitando, va registrando con ambos sensores, el que mira hacia atrás primero y luego el que mira hacia adelante. De manera que se obtienen paralajes nuevamente y tengo visión estereoscópica y, por supuesto, obtener modelos digitales de elevaciones. Esto lo hace, digamos, con un ancho de 120 kilómetros, perdón, y un registro, una longitud de registro solo de 600 kilómetros. O sea, no lo hace todo el tiempo. Eso se programa y puede obtener como máximo 600 kilómetros de largo por 120 de ancho de registro. Esto está vinculado obviamente con las capacidades de almacenar resoluciones de 5 metros en este caso, con dos sensores, con dos miras. Bueno, lo demás está explicado allí, lo mismo que acabo de decir, y vuelvo a que esto permite que el mismo satélite registre en esa pasada en digamos, en ambos sentidos, hacia atrás y hacia adelante, para obtener la visión estereoscópica. Luego tenemos la generación de Spot 6 y 7,
el Spot 6 lanzado en el 2012 y el 7 en el 2014. Esos ya se lanzaron desde la India, son todos acuerdos internacionales, y ambos satélites están en fase, significa que están opuestos, de manera que, o sea, con un 180 grados entre uno y otro, y utilizan la misma órbita de una constelación que se llama Pléyades, son otros satélites, así como los que comentaba anteriormente de uso militar, los Helios. Bien, y esto obviamente para garantizar, como el caso de de Landsat 8, la continuidad en el registro de datos de alta resolución hasta, en principio, el 2024. Es decir, Spot provee de datos ya desde el lanzamiento del Spot 1. Bueno, lo demás respecto a la sociedad anónima de OTIMAS que ya les había comentado y el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, que sería, digamos, la responsable del funcionamiento correcto de los satélites. Ahí tienen los satélites Pleiades, perdón. Son datos adicionales para que tengan una idea. Fíjense, son todos satélites que trabajan con multiespectrales, un canal pancromático con 50 centímetros de resolución espacial y multiespectral con 4 bandas. Ahí tienen la banda 1 azul, la 2 verde, la 3 rojo y la 4 infrarrojo cercano. Esa multiespectral con 2 metros de resolución. Allí en el cuadro de abajo, a la derecha, pueden ver otra información que dice pan sharpening, que 50 centímetros, quiere decir que ya vamos a ver en procesamiento digital que es posible mejorar la resolución espacial de los canales multiespectrales con el canal pancromático. Eso significa digamos, superposición. Pan-Sharpen significa superponer ambos registros, el pancromático con el multiespectral. Supongamos yo hago una composición color con las bandas multiespectrales y luego uso el pancromático para mejorar la resolución espacial. Entonces tengo un producto en color con 50 centímetros de resolución. Y el bundle que está ahí abajo dice 50 centímetros pancromático y 2 metros de multiespectral. En realidad, esos son productos, en inglés, bundle significa ato o grupo, entonces son grupos de productos con 50 centímetros, o sea, cuando se proveen las imágenes le pueden ofrecer un producto que tenga el pancromático más el multiespectral como grupo, digamos, de escenas del mismo sector. Franja de adquisición, o sea, el ancho de barrido, 20 kilómetros, y eso permite obtener mosaicos hasta de 100 por 100 kilómetros. Esos son productos que ofrecen los satélites Pleiades. Bueno, ahí tenemos los dos satélites, el Spot 6 y 7. Para el caso de estos dos de la serie 6 y 7 de Spot, no hay una referencia al nombre específico de, del sensor, pero en general toda la bibliografía directamente cita las resoluciones espaciales y espectrales de los sensores, pero pude conseguir ahí un dato que dice alta resolución de banda ancha, sería el nombre asignado al sensor que transportan ambos satélites. Una resolución radiométrica de 12 bits, recordar los anteriores teníamos de 8 bits, de 10 bits, y aquí llegamos a 12 bits, son 4096 niveles digitales, o sea, mucho mayor resolución radiométrica, capacidad para discriminar contrastes.
una resolución espacial y espectral que vemos ahora en pancromático 1,5 metros, color también 1,5, porque esto es por la superposición, recordarán el pan sharpening que mencioné antes, y multiespectral de 6 metros. O sea que el mismo sistema ofrece el pancromático, el multiespectral y el color con la resolución del pancromático. Luego tenemos las bandas de adquisición simultánea, tanto en pancromático como multiespectral. Ahí tenemos el pancromático desde el azul al rojo, luego el canal del azul, del verde al rojo, el infrarrojo cercano, muy similares a los anteriores. Y aquí tenemos un cuadro, perdón, está en inglés, pero es lo que a veces se consigue. Básicamente lo mismo que ya estuvimos viendo. Fíjense, ahí está el sistema óptico, telescopio de tipo Corse, un tipo de telescopio específico, con 200 milímetros de apertura. Los detectores tenemos un arreglo o ensamble de 28.000 píxeles a lo ancho para registrar los 60 kilómetros de barrido. Y fíjense que en el caso del multiespectral es un arreglo o un ensamble de 4 por 7.000 píxeles. ¿Por qué? Porque registra, cada banda necesita un grupo de detectores para registrar esa longitud. Después, las bandas espectrales, el ancho de barrido de 60 kilómetros al nadir, sobre el nadir por supuesto, y la posibilidad de registrar con la mira lateral, o sea, obtener visión estereoscópica. Ya vimos la resolución radiométrica, las precisiones, la cantidad de, digamos, la capacidad de registrar imágenes y retransmitirlas, eh, digamos, el sincronismo, la hora de las 10 horas, en este caso es un poco más temprano, en nodo descendente, y las posibilidades de variar el ángulo de la mira lateral. El tiempo de revisita, operando simultáneamente 1 a 3 días, esto recordarán que es mejorado con la mira lateral. Y el periodo, digamos, la fecha de lanzamiento de cada uno de los spots. Perdón, voy a terminar con spot, así hacemos un pequeño descanso, esto lo vamos a pasar más rápido. Las principales, ahí tenemos las estaciones, el segmento terrestre que yo les mencionaba al principio. Ahí tienen información adicional de la ubicación de las principales estaciones, las de enlace, los centros de programación, de producción de imágenes y demás, y la actualización, cada cuánto se hace el proceso, digamos, de actualización de todo el sistema, esto es la comunicación y el conocimiento de las efemérides del satélite, de cada uno de los satélites. Ahí tienen no solo las estaciones terrenas, sino la red comercial de la empresa Airbus, que comercializa los productos. Ahí tenemos un cuadro que compara las características generales desde el Spot 1, 2, 3, la primera serie, el Spot 4, el Spot 5. O sea que ahí tienen un cuadro con todos los parámetros orbitales, las resoluciones, las dimensiones, el peso, y bueno, y otros aspectos vinculados con capacidad de almacenamiento, registro y los enlaces para comunicarse con tierra. Ahí tenemos el instrumento de alta resolución. Recordarán que bueno, cada uno de los sensores y los datos, digamos, en general para cada uno de ellos. Bueno, el instrumento estereoscópico, eso también ya lo vimos, esto es simplemente un resumen de todo lo que ya se vio. Y aquí vemos algunos ejemplos, una imagen spot
del año 2004 de la ciudad de Buenos Aires, fíjense una resolución de 2,5 metros. Esto es probablemente un infrarrojo color que simila el color verdadero. O sea, tenemos la vegetación en color verde. Esta otra es del Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, también 2,5 metros de resolución espacial, año 2007. Un comentario, ya que pasamos por esa imagen, la obtención de modelos digitales de elevación permite una mejor corrección de las deformaciones geométricas que tiene la imagen. Esto es lo que vamos a ver como georreferenciación, luego el procesamiento digital. Es lo que vimos en fotogrametría cuando hablamos de la restitución. Recordarán que uno de los pasos es el ajuste de coordenadas usando puntos de control de terreno. Y si yo dispongo, obviamente para ello necesito los datos de elevación de los puntos, o sea, las 3 coordenadas, X, Y Z. De manera que, por ejemplo, para corregir desplazamiento debido al relieve, el dato de la elevación del terreno es muy importante. Entonces, Spot ofrece esa posibilidad, ¿no? O sea, generar su propio modelo digital de elevación. Otra imagen en la zona chaqueña de Santiago del Estero, 2,5 metros de resolución, ahí se pueden ver sectores de bosque nativo, otros sectores desmontados para actividad agrícola y otros sectores más claros, gris claro, digamos, que corresponde a la zona donde ocurren general incendios y se puede ver la pluma, digamos, o el barrido del viento de su sector. Año 2007, 2,5 metros de resolución. La región de Cuyo, en Mendoza, 10 metros de resolución, año 2013, Spot 4. Ahí se ve, esto es un falso color, fíjense que la vegetación más densa aparece allí en color rojo, en las zonas que tienen mayor humedad en el suelo. Eso sí, tendríamos que verlo después en la parte de procesamiento. Y como último ejemplo, el dique Cabra Corral, conocido por todos seguramente, una imagen del Spot 5, el HDG1, de alta resolución geométrica. Esta es una composición 432 de RGB, una composición falso color, para destacar en este caso las profundidades del embalse, o mejor dicho, las plumas de sedimentación en el 2014. Bueno, aplicaciones, por supuesto, múltiples, en defensa, en agricultura, en cartografía, y también en otros ámbitos como la gestión del medio ambiente, el manejo, digamos, en el sector marino, ordenamiento territorial, ordenación territorial, urbanismo y demografía, dependiendo del producto que se trate, o sea, de la resolución espacial y multiespectral y demás.